ya, ya. Cuando tú quieras. ¿Sí? Sí. Pues vamos a ir empezando para ser puntuales, ¿vale? Bienvenidos a todos, buenas tardes, buenos días, Héctor, que creíamos que nos iba a hablar desde Colombia y resulta que está en México. Luego con Xavi charlaremos sobre el tema también. Muchísimas gracias, Héctor. No te puedes imaginar lo felices, lo contentas que estamos que hayas podido conectarte con nosotros. Hemos disfrutado, bueno, gracias a ti por conectarte, por la disponibilidad, pero sobre todo gracias al libro, que nos ha encantado, que nos ha dado muy buenos momentos a nivel personal en la lectura personal, pero también a la hora de ponerlo en común, escuchando las opiniones de los demás. Yo creo que ha sido también muy, muy enriquecedor. Y bueno, pues eso, gracias a las tecnologías que nos permiten conectarnos desde tan lejos, aunque ya te digo que de ahora en adelante te invito para que en cuanto vengas a España tienes que venir a visitarnos en persona y que nos encantará estar contigo y ponerte, bueno, no más cara, ponerte cuerpo casi al encuentro. Bueno, antes de pasar con Xavi, que yo creo que todos le conocemos porque veo casi toda la gente es del club, pero bueno, Xavi ya sabéis, es escritor, es editor, es el alma mater del Club de Lectura, de la coordinación del Club de Lectura de la Biblioteca junto con Ana y bueno, enseguida no quiero quitaros tiempo, quiero que Ana nos cuente un poquito de cosas técnicas de cómo vamos a organizar el tema de las preguntas y tal, antes de darle los mandos a Xavi. Héctor, por si se me vuelve a olvidar, otra vez mil gracias de verdad, que estamos felices y encantadas contigo. Al contrario, gracias a ti, Rebeca, a la biblioteca, a Ana y a Xavi por esta invitación. Muy contento de estar conversando con ustedes enseguida. Pues Ana, cuando quieras. Bueno, pues antes de empezar, os vuelvo a pedir que por favor todos silenciéis vuestros micrófonos porque así será mejor oír a Héctor y a Xavi. Y vamos a hacer una cosa, como somos muchos, pues en la parte inferior tenéis un icono que pone chat. Entonces ahí en el chat hay varias opciones, una de ellas es enviar a todos o enviarme solamente a mí, podéis poner Ana Frechoso, y escribís las preguntas que queréis hacer a Héctor, para que luego, después de la charla, pues yo vaya dando paso a las preguntas, o bien, si queréis vosotros hablar, pues os daré paso a vosotros, y si no, pues se las leeré yo directamente a Héctor si no queréis hablar, ¿vale? Así vamos a organizarnos y es mucho mejor porque si no las manitas a lo mejor no se ven, no, sois muchas personas y no os veo a todos en el mismo cuadro y así yo creo que va a ser mucho más fácil, ¿vale? Si os parece, pues lo hacemos así y solamente me queda deciros que también esta sesión se está grabando, así que la ponemos a disposición del YouTube de la biblioteca cuando terminemos, pues posiblemente mañana o pasado mañana, por si alguno o alguna de vosotros no puede estar a la totalidad de la charla o queréis recomendarla a otras personas, ¿vale? Pues nada más, os doy paso, Xavi y Héctor, muchas gracias de nuevo y empezamos. Claro, y además no hay que demorarse demasiado en presentaciones porque hemos leído tu libro, Héctor, y hemos visto crecer. Por lo tanto, te conocemos desde pequeño y hemos seguido y conocemos a tu familia, así que qué presentación mejor que este libro, ¿verdad? Héctor, ¿cuánto tiempo llevamos sin vernos? ¿20 años? Yo creo que sí, porque Xavi, tú fuiste mi editor en un momento muy difícil de mi vida, a principios de este siglo y de este nuevo milenio, por ahí en el 2001, creo yo, cuando un libro mío que yo escribí desesperado porque estaba muy mal en ese momento, creí que mi carrera de escritor se iba a truncar completamente. Escribí basura y Xavi era el editor en Lengua de Trapo y gané un premio. Afortunadamente eso me volvió a dar vida en Casa de América de Madrid, un premio de literatura innovadora, y ahí fue cuando conocí a Xavi. Hace ya 20 años y yo tenía el pelo negro y Xavi tenía más pelo. Y bueno, ha pasado. Eran otros tiempos y otros pelos. Sí. Oye, Héctor, y para que no se me olvide al final,
¿Qué estás escribiendo? Porque cuéntanos dónde estás y qué escribes. Bueno, desde el 25 de marzo estoy en Ciudad de México. Me dieron una beca muy bonita aquí, que yo tenía muchas dudas de si venir o no, pues por el miedo a contagiarme, por el miedo a la pandemia, pero al mismo tiempo muchas ganas de venir porque es una beca muy especial. La casa donde Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad está a unos 15 minutos de aquí a pie, y esa casa, que era de un señor mexicano que se murió hace unos pocos años, la familia se la quiso dejar a México, al Estado, a la Fundación para las Letras Mexicanas, y ahora esa casa está dedicada a la literatura. Tiene 3 cuartos, digamos, el cuarto de uno de los hijos, de Gonzalo, el cuarto de Rodrigo, el cuarto donde dormían García Márquez y Mercedes. Y ahí en cada uno de estos cuartos hay un estudio para que algunos escritores vayamos a escribir. Y abajo está lo que García Márquez llamaba la cueva de la mafia, que es un cuartito pequeñito donde él escribió 100 años de soledad en un acceso de inspiración maravillosa. Bueno, entonces en ese ambiente estoy escribiendo una nueva novela que espero terminar pronto, y bueno, ojalá algún día la lean también en este club de lectura y en esta biblioteca. Qué ganas de verla. Se va a llamar 2 años de pandemia o algo así. Yo estaba desesperado con la pandemia, no podía hacer nada, pero ahora la cosa fluye mejor. ¿Qué habría dicho tu padre de esta pandemia? Él era médico higienista, ¿no? Y muy interesado en las estrategias públicas para prevenir la salud. Sí. ¿Le has dado vueltas a eso? Mira, en estos días leí un libro muy interesante que incluso se los puedo recomendar para el club de lectura porque habla de una peste. Y es este libro de Philip Roth que se llama Némesis. Es una novela muy corta y es una novela que habla, la novela se desarrolla en 1945, ya al final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí llega a Nueva York una epidemia de poliomielitis que mata niños o los deja paralizados. Y están en ese ambiente de peste que nosotros vivimos ahora, y de miedo a la muerte y todas las cosas que ocurren. Y me hizo pensar muchísimo en mi padre porque él era un obsesionado con las vacunas y obsesionado con la poliomielitis, que vino a combatirse bien con las vacunas, que en esa época se demoraban mucho más para desarrollarse, pero mi papá, y es algo que cuento ahí en el libro que ustedes leyeron, En el olvido, hizo unas grandes campañas de vacunación contra la poliomielitis. A mí todavía me tocó, y a los mayores aquí a lo mejor, que uno tuviera compañeros del colegio o gente más adulta que tenían una prótesis y una pierna delgada y eran cojos o tenían un brazo muy, muy delgado. Era, bueno, por eso, por la polio. Yo creo que mi papá estaría ahora en primera fila vacunando y luchando por las medidas higiénicas que hagan menos dañino esto que estamos viviendo. Estaría con los sanitarios y con los médicos que por fortuna, por fortuna ahora tenemos que tener en cuenta que antes una vacuna para desarrollarse se demoraba decenios o mínimo 6, 7 años. Una de las pocas cosas buenas que nos ha dejado esta epidemia, esta pandemia, es que se ha logrado desarrollar una vacuna en un año, y es un tiempo récord, y hay vacunas muy buenas, además con técnicas científicas muy novedosas que abren nuevos horizontes. Hemos perdido mucho, hemos perdido más de un año de nuestras vidas, ha sido muy doloroso. A lo mejor ustedes han perdido parientes, amigos, yo los he perdido, pero bueno, afortunadamente la humanidad y la medicina saca a veces de lo malo algo bueno, y estas nuevas vacunas RNA, mensajeras RNA, puede que se conviertan también en vacunas para, por ejemplo, para la malaria, para la cual no hay vacuna y muchísima gente se muere de malaria, pero claro, como se muere sobre todo en zonas más calientes,
de países más pobres, pues nunca había habido tanta inversión para una vacuna contra la malaria. Creo que mi padre estaría preocupado y contento al mismo tiempo, preocupado y triste por lo que ha pasado y contento por los desarrollos médicos. Bueno, Héctor, una de las cosas que hemos visto en el club en los últimos años, bueno, desde hace muchos años ya, escritores que cuentan su vida, su relación con los padres. Son generalmente libros un poco polémicos, de enfrentamiento. Y si uno se pone a mirar así a fondo en el género de la relación padres e hijos, nos vamos a la tragedia griega, por ejemplo, y eso está lleno de crímenes, asesinatos, peleas entre padres e hijos, ¿no? Edipo Rey, Electra, Orestes que mata a su madre, las tragedias familiares, ¿no? Y a lo largo de toda la historia hemos visto muchos libros con esto, la relación tensa entre padres e hijos. Yo creo que es la primera vez que leo sobre este género de las relaciones padres e hijos una historia que hable del amor, ¿no? Del amor profundo entre un hijo y un padre. ¿Hay antecedentes? ¿Tú has buscado por ahí? Tú eres muy lector y además sé que cuando escribes en alguna cosa te gusta mirar, comparar. ¿Has encontrado más de esos libros? Porque yo no caigo en ninguno. Bueno, era algo que también me detenía a mí mucho cuando pensaba en escribir esta novela. Yo veía que la tradición literaria era generalmente de padres muy malos, muy autoritarios, muy opresivos, casi dañinos siempre en la relación con los escritores. Entonces yo decía, pero yo, ¿de qué voy a escribir si yo a mí me fue muy bien, yo tuve mucha suerte? Claro, cada uno habla del baile según cómo le va en él. Y a mí, yo sé que la familia puede ser una fuente de muchas desgracias, de muchas fricciones, y que los padres pueden joderle a uno la vida a veces. Y a muchos escritores casi lo consiguen, casi lo logran. No sé, está la relación pésima, por ejemplo, se me viene a la cabeza de Vargas Llosa con su padre, de Kafka, de muchos escritores. La tradición en general es hacer las cuentas con un padre muy duro que casi que nos destroza la vida y, bueno, y cuando alguien sale adelante, y en particular un escritor, pues casi que hay un acto de venganza. En el caso mío era muy distinto, yo tenía que hacer un acto de agradecimiento. Mi padre tenía más confianza en mí que yo mismo y nunca se opuso a mi carrera de escritor, sino que pensaba que yo era mejor escritor, mucho mejor escritor de lo que soy. Él me daba muchísimos ánimos. Hay padres buenos en la literatura, pero no tantos digamos, en la literatura más confesional, en la que tiene menos ficción. Si uno piensa, por ejemplo, en Papá Goriot, es un padre muy bueno. Ahí los que son malos son los hijos, que explotan a Papá Goriot en Balzac. Pero no se me ocurre un libro autobiográfico en el que la figura del padre salga muy bien librada. La de la madre sí, la de la madre es más frecuente. Sí, pues a mí me pareció innovador esto, ¿no? Pero claro, tú seguías el libreto de tu vida. Muy difícil hacer una historia sobre uno mismo con tanta contención, ¿no? Me imagino que contenerse y no contar tantas otras cosas que habrás vivido con tu padre y ceñirte a ese... La vida nos llega sin tema, ¿no? Pero los libros tienen que tener un tema regente y tienen que organizarse en torno a ese tema, y has tenido ahí, desde mi punto de vista, ¿no? Al verlo, una contención absoluta. No sé si este libro, como a muchos otros escritores que han hablado de sus familias, te ha creado problemas familiares.
porque tú hablas de tu familia con claridad, ¿eh? Y hay gente de tu familia, hay una parte religiosa importante que no sale muy bien parada aquí. ¿Te ha creado problemas? Sí, bueno, eso es algo a lo que uno siempre se enfrenta, Xavi. Yo creo que una condición para poder uno escribir y sobre todo para atreverse a publicar es tener como cierta capacidad de sufrimiento, o si no, algo peor, tal vez cierta indolencia y casi cierto cinismo en la capacidad de decir la verdad aunque sea dolorosa. Joan Margarit, este poeta, gran poeta que acaba de morir, el premio Cervantes, él decía siempre que un buen poema ha de ser, ha de tener un punto de crueldad. Él pensaba que la verdad tenía algo de cruel casi siempre, y casi siempre la tiene. Y algunos de mis libros de ficción incluso ya habían generado problemas familiares. Desde mi primera novela, por ejemplo, en mi casa era un tabú hablar de que eh, el tío cura de la familia, tío Luis, hubiera tenido lepra. Eso en la familia era innombrable. La lepra era una enfermedad como de castigo bíblico, y entonces en la casa siempre se hablaba del mal o de la enfermedad del tío, pero jamás se mencionaba la palabra lepra. Y yo en mi primera novela hablé de la lepra de un cura con otro nombre, pero era muy claro que era él. Y eso me creó, sí, como ciertos problemas con, con una tía en particular. Pero ya cuando vine a escribir El olvido que seremos, digamos que yo ya tenía como más ablandada la familia. Se habían acostumbrado a que yo fuera imprudente, como impertinente, a que aún en la ficción yo revelara secretos íntimos de la familia. Yo intenté contar esta historia también a través de la ficción, Xavi. Yo, por ejemplo, en una novela posterior a Basura, la que tú me publicaste, que se llama Angosta, había un personaje, un tal doctor Burgos, que de alguna manera estaba tomado de la figura de mi padre y al cual también mataban. Pero yo nunca quedaba satisfecho. Me parecía que nunca le acababa de hacer justicia a mi papá en estos momentos de la ficción. Hasta que después de que pasara mucho tiempo, yo creo que buscando esa contención de la que tú hablas, después de que pasara mucho tiempo, yo pude escribir directamente sobre ese hecho que partió mi vida en dos y que partió en dos la vida de mi familia. Que era pues el asesinato de mi padre. Entonces, cuando yo finalmente encontré como el tono, que era el tono para mí, era ante todo encontrar la lengua, el lenguaje de mi casa. Yo quise escribir esto en el lenguaje en el español de mis hermanas, básicamente, de mi mamá y de mis hermanas. Yo veo que en este club, como en casi todos los clubes de lectura, la mayoría son mujeres. Pues yo les quiero decir que este libro lo escribieron mujeres, no lo escribí yo. Lo escribieron mis hermanas y mi mamá, que me dieron el tono para este libro. Pero hasta que yo no me di cuenta de que el tono era eso, el español de mis hermanas, el español de mi casa, me costó mucho trabajo encontrar la contención, que tal vez fue el paso del tiempo y también el ejemplo de un libro muy bonito en italiano, muy difícil de traducir, que es El léxico familiar de Natalia Ginzburg, que ella escribió ese libro tan bonito en el italiano de su casa, en el italiano de Turín. Y como Turín es una ciudad en la que yo estudié y viví, también eso influyó sobre mí. Bueno, me he ido por las ramas, por muchas ramas, pero más o menos tiene que ver con lo que me dijiste. Sí, sí, sí. Eh, esta Colombia que retratas en el libro es el fondo de la historia, la Colombia de tu infancia y de tu juventud, eh, con el peso de la iglesia, con ese peso de gente adinerada, dueña de tierras, encauzando la agricultura para
entre otras cosas, enriquecerse. Esta Colombia violenta. Bueno, han pasado unos años desde entonces. El ejemplo de tu padre que luchó para mejorar esa Colombia, ¿en qué medida crees que ha servido? Aparte de dejarte a ti el relevo, que sé que como columnista y como novelista sigues incitando a la paz, ¿no? Pero sois un país que ha rechazado un acuerdo entre gobierno y guerrilla en una votación por muy poco, ¿no? Sois un país muy parecido a España en el peso de la Iglesia, en el peso de una gran parte de la población conservadora. ¿Ha cambiado, ha evolucionado? ¿Seguís con los mismos problemas? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo pienso que ante todo, yo no soy un escritor muy político, yo no soy un escritor muy metido en como digamos, en la lucha cotidiana de la historia de Colombia, del momento de mi padre o del presente. Y sin embargo, como esa historia está ahí y se ha metido irremediablemente en mi vida y en mi misma casa, entonces eso se vuelve como ineludible. No es un tema que a mí me apasione. Incluso cuando escribo en mis columnas de opinión, me ocupo más de cultura que de política, hasta que ya la cosa se vuelve tan asfixiante que no puedo omitirlo. Pero no, mi pasión no es la política. Y de hecho, después de la muerte de mi papá, a mí me invitaron, yo tenía 27 años, me invitaron eso se decía de una manera así muy retórica, que retome las banderas de su padre, como que yo me metiera a defender también los derechos humanos y me convirtiera en un activista como él. Pues yo no era como él, no soy como él. Recibí una educación también de parte suya, de que cada cual debía hacer lo que quisiera, lo que pensaba, en lo que pensaba que podía ser mejor. No tenía tampoco su valentía. Siempre he dicho de mí que soy un cobarde con nombre de valiente, por el nombre de mi padre y por el nombre de Héctor, que es un valiente, evidentemente, en la Ilíada. Entonces tomo ese verso de Quevedo, un cobarde con nombre de valiente. Pero al menos en la escritura, sí, cuando me toca meterme con lo que pasa, bien sea con la jerarquía de la iglesia, por ejemplo, con ese cardenal que no quería ni siquiera dejar hacer la misa del entierro de mi padre, López Trujillo, que fue un personaje nefasto en la iglesia del mundo, que luego fue secretario en el Vaticano para la familia, y allí también pudo hacer mucho daño, porque era el que se oponía a que en África la gente usara condón para prevenir el SIDA, que usara preservativo. Un personaje, realmente hay personajes en la política y también en la iglesia profundamente dañinos. Y sí, pero había también otros curas distintos a los que también me refiero en la novela, curas que trabajaban en los barrios populares, curas de verdad entregados a un trabajo muy bonito. Y sin ser yo religioso, pues reconocía y reconozco en ese otro tipo de iglesia más de base un valor. Pero como te digo, tal vez si la violencia no se hubiera metido en mi propia casa y yo no me hubiera ocupado de esos temas, yo creo que a veces yo me pregunto si, no sé, por ejemplo, mis primeros libros, Xavi, incluyendo Basura, a nadie le interesaron mucho. Y en general cuando a mí en Colombia y últimamente también en España me dicen, mire, yo leí su libro, yo sé que se refieren a este libro. Es como si yo hubiera escrito un solo libro, lo cual no está mal. Mis otros libros se ponen un poco celosos, pero eso no está mal porque
Bueno, porque es difícil tener un solo libro para cualquier escritor y si yo tengo al menos uno, pues estoy contento. Sí, uno que, por cierto, hay que recordar que va a salir en cómic aquí en España dentro de muy poco. Y en la biblioteca ya hemos tomado nota para tenerlo. Y que ha tenido una versión dirigida por Trueba en el cine que se estrena, yo creo que dentro de unos días, el 7 de mayo, una cosa así, me ha parecido leer, ¿no? Sí. Siempre a los escritores les resulta difícil ver sus novelas pasadas al cine. Bueno, cuando en esta novela, en esta obra, es una novela desde mi punto de vista, pero bueno, cuando en esta obra nos encontramos con que el escritor es también personaje, tú te habrás enfrentado a un actor que hace el papel de ti o a más de uno, ¿no? Pues, no sé cómo será, no la hemos visto todavía, pero si sales de niño y de joven, pues habrá más de un actor por ahí y a otro que hace de tu padre, Javier Cámara, creo recordar. ¿Cómo te has sentido, Albert? ¿Te has sentido traicionado o te ha gustado la película? ¿Cómo ha sido? Bueno, el proceso de esta película fue algo muy, muy bonito. Por supuesto, yo sí tenía mucho miedo y lo que más me costó fue leer el guión, porque lo único que yo había pedido era leer el guión. Incluso Fernando Trueba me había ofrecido, si quieres escribimos el guión entre los tres, entre David, mi hermano, el hermano de Fernando, David Trueba, que también es novelista y que había hecho ya una adaptación magnífica de la novela de Cercas, de Soldados de Salamina. Y yo dije, no, mira, yo guiones no sé hacer, eso es otro lenguaje, para mí las imágenes son otra cosa, que háganlo ustedes. Finalmente lo hizo David y cuando me mandaron el guión y Fernando y los productores me decían, bueno, entonces, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Y pasaron 2 meses y yo no me atrevía a abrir ese archivo que me había llegado por el correo. Tenía mucho miedo, tenía miedo de que no me gustara, tenía miedo de que me sintiera traicionado o algo, tenía miedo de que no se pudiera traducir bien a escenas y a imágenes el libro, que yo también le digo novela a veces. No me importa mucho el género, pero sí, está escrito con las técnicas de la novela. Pero cuando finalmente leí el guión, a mí me encantó el guión. Y ya dije, miren, ya el guión me gusta, luz verde, lo que quieran. Y eso salió facilísimo y rapidísimo. Yo no quería tampoco intervenir para nada en el rodaje, no quería molestar a Fernando, un director al que respetaba mucho, ni a los actores, a nadie. E incluso me fui de Colombia, me fui para Italia a la casa de una amiga que me recibía y solo que mi esposa se enfermó y la iban a operar y tuve que volver de afán a acompañarla. Y entonces asistí al rodaje y fue muy bonito porque me volví muy amigo de Fernando. Es un director encantador, es como era mi papá en el trato con la gente, es decir, un trato muy humano, muy dulce ante los errores. No es un tipo que grite, no es un tipo maleducado, es un tipo muy, muy dulce. Y Javier Cámara lo mismo, un encanto. Hace 3 días recibí este folletico que ellos van a repartir, por lo menos en Colombia, donde también se va a estrenar la película, y están, bueno, estas fotos, y el mismo Cámara, que ahora está saliendo del COVID, pero afortunadamente bien, se enfermó, me decía, mira, cuando vi esta foto, yo no sabía si ese era yo o era mi papá, y yo también. Es que es una cosa, yo mismo lo propuse a él, mira, este es el que hace, digamos, mi papel de niño, dijiste bien, hay uno que hace de niño, este es el niño y este es el padre. Estas son las actrices que son todas colombianas. Y entonces ahí están mis hermanas y mi madre. Mi madre, que tiene 95 años, fue al rodaje.
Y fue muchas veces y decía, mira, esta es la mía, decía siempre, esta es la mía. Y Patricia, bueno, estuvo con ella, imitó sus tics, sus maneras de hablar. Aquí están, bueno, que hasta el tipo de color de uñas con que mi madre se pinta las uñas, no sé cómo le digan ustedes a eso. Bueno, y entonces aquí están y es muy bonito. Aquí está Trueba dirigiendo con cámara, que es otro encanto de persona, que canta, que les da indicaciones a los actores. Y esa mezcla, digamos, ese híbrido de un director español, un actor español y todo el resto de la troupe colombiana, yo creo que fue muy fecundo y muy bonito. A mí me encantaba que hubiera una visión desde afuera del libro, así como me encanta que haya una lectura desde afuera del libro, de gente que a lo mejor no sabe bien qué es Antioquia, cómo es Medellín. Y él optó, digamos, en la infancia por estos colores como casi reales, como Kodak, como el color de la memoria cuando uno es feliz. Y luego, cuando los años se van poniendo más duros, la película se vuelve en blanco y negro y más oscura. Y bueno, y creo que esa elección fue muy bonita. En fin, ahí les doy un abrebocas de una película que a mí, cuando la vi por primera vez, yo no sabía ni qué pensar. Yo estaba como apabullado, angustiado, anonadado. Y yo no sentía que lloraba, pero me caían muchas lágrimas, pero yo no tenía la sensación del llanto. Simplemente me salían lágrimas. Y al final, Fernando y su esposa, Cristina, me decían, bueno, ¿qué? Y yo, no puedo decir nada, no puedo decir nada. No era capaz de decir nada porque es lo que tú dices. No solo es una película sobre un libro que tú escribiste, sino que como ese libro es sobre tu padre, tu familia y sobre ti mismo. Entonces es como, eso es y no es y no es una sensación muy rara, muy rara, muy especial. Y atraviesa toda la obra esa sensación de recuperación de la felicidad, ¿no? Tú dices que la han escrito tus hermanas, pero claro, porque has conectado con su lenguaje, ¿no? Pero digamos que hay una especie de reflejo de la felicidad de la infancia que creo que es por donde entramos todos los lectores a la obra, ¿no? Porque todo el mundo ha tenido eso en mayor o menor grado y es lo que nos transporta y nos identifica contigo, con quien lo cuenta, ¿no? Y ese amor al padre, incluso los que hayan tenido padres muy duros, en el fondo está, ¿no? Y en el fondo lo encuentras. Así que por ahí entramos todos. Yo creo que eso es muy importante. Es muy importante lo que dices de la felicidad. Porque yo, cuando publiqué el libro, que yo se lo digo francamente, yo no pensé que fuera a tener mucho éxito. Yo pensaba que era un libro muy triste. Y un amigo mío, al que está dedicado el libro, uno de los amigos a los que está dedicado el libro, Alberto Aguirre, me dijo, no, pero es un libro triste, para nada, es un libro que celebra la vida y la alegría y la felicidad. Y esa es la parte, digamos, que también queda de mi madre, que es capaz de sufrir muchísimo, de sufrir a fondo, de sufrir hasta doblarse de dolor, pero luego se levanta y se recupera. Tú me preguntabas ahora si había algo que hubiera omitido para que no fuera muy doloroso en el libro. Hay algo importante que yo omití en el libro, pero de lo cual ya sí puedo hablar, porque mi hermana Clara ya ha hablado de eso. Y es que después del asesinato de mi papá, mi hermana se enloqueció, perdió la cabeza de verdad. Ya nos habíamos unido al problema de que hubieran matado a mi papá, de nuestra tristeza. Mi hermana estaba loca y era al psiquiatra, no sabíamos qué hacer con ella. Eso fue tan doloroso
la pérdida de la cordura de mi hermana, que eso yo no fui capaz de escribirlo, porque era, o sea, era como exponerla, y exponerla a lo mejor ya estaba bien, a que leyendo se volviera a hundir. Ya. Entonces, eso lo omití. Y si lo cuento aquí es porque ella lo ha contado después. Bueno, sí, sí, es un libro con mucho sufrimiento que va por debajo, ¿no? Pero sin el sufrimiento la felicidad no brillaría tanto, ¿no? Y hay una muy hermosa novela de, creo yo, o por lo menos yo así lo he leído también, una novela de aprendizaje, ¿no? Una novela iniciática en este niño que va asomándose al mundo con un guía, ¿no? Porque tu padre al principio de la historia es solo el guía de un niño y al final de la historia quiere ser el guía de muchas personas, ¿no? Y entre medias es el profesor de muchas personas y ahí en ese nudo es donde se juega la novela. Es una novela sobre tu crecimiento, sobre tu maduración. ¿Te salvó la novela? ¿Te ayudó como terapia? Un poco es eso que tú dices, Xavi, y porque sí, es una novela como de educación, casi, ¿no? Yo tuve la fortuna de que mi papá fuera un profesor. Él fue siempre un profesor. A él le decían sus estudiantes profe, no le decían doctor, le decían profe. Y fue siempre profesor en la Facultad de Salud Pública y en la Escuela de Medicina, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y desde niños, pues cuando él me llevaba ahí y me llevaba con mucha frecuencia, lo que yo vi fue que era un profesor. Y yo me he dado cuenta después que mis relaciones más profundas, mis relaciones sentimentales, mis relaciones de amor han sido con maestras. La madre de mis hijos es una maestra. Mi esposa actual era maestra. Yo la saqué ahora para volverse editora, pero era maestra. Y me parece que los profesores, las maestras, las profesoras, tienen algo muy especial y los que tenemos la fortuna, la suerte de ser hijos de maestros, de maestras o de profesores, si ellos nos quieren dedicar parte de ese cariño y de ese amor y de esa enseñanza que les dedican a los niños o a los jóvenes en la escuela o en la universidad, pues tenemos una gran fortuna si saben enseñar. Yo, por ejemplo, soy muy mal profesor. Yo soy muy mal profesor. Yo no sé enseñar. Por eso no soy profesor. Pero mi papá sí que era muy bueno. Y yo creo que ahí hay como, sí, hay un homenaje, no directo a los profesores, pero sí a la capacidad de lidiar con las debilidades de alguien, de un niño como yo, que no siempre se portaba bien, ni mucho menos, que tenía que crecer. Muy bien. Ana, ¿tenemos preguntas para hacer? Por ahí, ¿te han llegado preguntas? Sí, me ha llegado algo de parte de Carmele, que ha dicho, en el libro que hemos leído, Héctor Abad dice, es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito lo he hecho para alguien que no puede leerme. ¿Nos puedes ampliar este comentario? Sí, sí, y luego dice que por eso este libro es una especie de carta a una sombra. Mi hija hizo un documental que si quieren se los mando y lo pueden ver en el club de lectura. Un documental que se llama Carta a una sombra, que es un documental basado en el libro, pero sobre todo un documental sobre mi padre. Entonces, a lo mejor puede ser interesante, incluso antes de ver la película de ficción, que vean un documental con las personas reales y incluso con mi padre joven, con mi padre también, así que en el mismo momento en que lo matan, poco antes. Al principio dije que mi papá confiaba más en mí que yo mismo, que a él le gustaba todo lo que yo escribía.
Pero como yo sabía que no era verdad, que eso que yo escribía era horrible y que mi papá simplemente ahí manifestaba un gran amor por mí, a mí me daba rabia mostrarle mis escritos y casi que se los escondía. Y una vez que él le mostró a un poeta, amigo suyo, unos poemas que yo había escrito, a mí me dio una rabia, una pelea con mi papá, como esas peleas de adolescentes. Los adolescentes podemos ser muy injustos con nuestros padres. Y bueno, y de alguna manera tenemos que pelear con ellos para poder liberarnos y seguir adelante. Pero ya cuando yo empecé a escribir y mi papá ya estaba muerto, pues era así, era muy triste que él no pudiera leer lo que yo escribía. No porque estuviera muy bien, sino porque yo creo que sí había mejorado en mi manera de escribir y claro, no sé, incluso por ese libro, que no es un gran libro, pero es una novelita aceptable, Basura, que Xavi publicó, el hecho de que yo me hubiera ganado un premio en España, mi papá que venía de un pueblo, que era hijo de un campesino acomodado, de un pueblo que se llama Jericó, en la profundidad de las montañas de Antioquia, él se hubiera puesto muy feliz de saber que su hijo se había ganado un premio en España. Se hubiera puesto realmente muy, muy feliz y bueno, me daba pesar que él no pudiera leerlo y que no pudiera leer. Bueno, el libro sobre él, si a él no lo matan, no se hubiera escrito y ojalá no lo hubieran matado y este libro no se hubiera escrito nunca, sería mucho mejor. Pero bueno, ya que lo escribí, por lo menos pude escribir una carta a una sombra. Si yo creyera en el más allá, pensaría que lo leyó de alguna manera o que nos está viendo, pero ese consuelo lo tiene mi mamá y algunas de mis hermanas. Yo ese consuelo no lo tengo. Mi consuelo es solo imaginario. Ana, no sé si hay alguien que se anime a hacer preguntas directamente. Sí, yo creo que, a ver, Concha Cintas me ha pedido una cosa que se lo transmita, pero si le apetece a ella decírselo directamente, pues Concha, abre tu micro y se lo comentas, ¿vale? ¿Te parece? Sí, muy bueno ver las caras. Muy bien. Bueno, pues me ha encantado, yo soy Concha, buenas tardes y encantada de que estés aquí. Me ha encantado el libro, lo he leído de un tirón y lo que te quería decir es que a mí me emociona esa forma de educar de tu padre confiando en la bondad de los demás, o sea que a través del amor y generando amor en los hijos también se hace un mundo mejor, ¿no? Que se reparte después, que lo explicas muy bien, ¿no? Así como que eso no es malcriar, sino dar una buena base, ¿no? Y eso me parece muy bonito y muy inspirador. Sí, mi papá era muy optimista. Yo no sé si se le iba la mano, pero él confiaba muchísimo en la gente y creía de verdad, era como rusoniano, creía en la bondad del ser humano de base, no era nada hobbesiano que piensa que el hombre es lobo para el hombre y que tenemos que contenerlo y moldearlo. Yo soy menos optimista que mi papá. Sin embargo, traté y trato de educar a mis dos hijos, a Daniela, la mayor, que es cineasta y que hizo este documental del que hablaba, y Simón, que es arquitecto. Los eduqué mucho con esa confianza, pensando que eran buenos y que iban a ser buenos, y me salió bien y por suerte son magníficos. Y si uno es dueño de algo de sus hijos, lo mejor que yo he hecho en mi vida son mis hijos, más que cualquier escrito o cualquier cosa. Pero claro, a veces las cosas no son así. Yo no creo tampoco creo que puede salir un hijo calavera y que esté muy bien educado y que sus padres lo hayan tratado muy bien. Y es un misterio Sí. que tener un hijo calavera, es un misterio. O a lo mejor uno tiene la mala suerte de nacer con una personalidad que es propensa a las adicciones y alguien prueba algo y se vuelve adicto y no logra salir de ahí y no hay voluntad, ni buena voluntad, ni nada que lo salve y estás jodido y ¿qué haces? Y no es porque sea malo, es porque
no sé, por algunas conexiones neuronales que lo vuelven adicto, y esa persona, no sé, roba o no logra trabajar, no logra hacer nada. Entonces, pero esa confianza inicial en que así sea un poco ingenua, en que las personas son buenas y van a salir bien, una educación más del estímulo. Es que los buenos profesores, yo creo que ven siempre en las personas, en los niños, en los adolescentes, les ven alguna virtud y dicen, mira, si tú te metes por acá, te va a ir bien. Son capaces de descubrir si alguien es bueno para la música, para las matemáticas, para la jardinería, para la biología, para la literatura, para hablar, para escribir. Y si lo descubren y realmente encuentran ese filón y lo estimulan, es mucho mejor que si están todo el tiempo señalando lo malo que hacen, lo malo que hacen. Mira, lo burro que eres para la ortografía, lo imbécil que eres para los números. No, yo creo que sí, puede que uno encuentre a alguien que no sirve para nada, absolutamente para nada, pero es raro. Es raro. Mira, también, aunque lo hemos hablado en el club de lectura, pero una persona, Pilar, pregunta que ¿por qué elegiste ese título del libro? Para el olvido que seremos. Bueno, en el libro más o menos se explica, ¿no?, que a mi padre, cuando lo mataron, llevaba 2 papeles en el bolsillo, una lista de personas amenazadas, donde estaba su nombre, o sea, él sabía que lo iban a matar, y un poema sobre el olvido y la muerte, un soneto sobre el olvido y la muerte, firmado con las iniciales JLB, que yo pensé debe ser Jorge Luis Borges. Y el primer verso de ese soneto, el primer endecasílabo, es ya somos el olvido que seremos. Inicialmente el libro se iba a llamar así, ya somos el olvido que seremos. Pero por sugerencia de Pilar Reyes y de una escritora colombiana, Laura Restrepo, a quienes yo les conté en un almuerzo, miren, tengo este libro sobre mi papá, se va a llamar Ya somos el olvido que seremos. Me dijeron, mejor un poco más corto, ¿no? No el endecasílabo completo, sino el olvido que seremos, que es un octosílabo, y el octosílabo es muy natural a la lengua española. El octosílabo es el verso del romance, del romancero, y es el verso, bueno, de muchas coplas. Entonces, por eso. En todo caso, si quieres saber más sobre el origen, yo después escribí otro libro que se llama Traiciones de la Memoria, y casi la primera mitad de ese libro es un relato, ensayo, donde ya no hablo yo de un asesino hipotético o de un asesinato, sino que trato de descubrir quién es el autor, quién era el autor de ese poema que mi papá llevaba en el bolsillo. Ese primer ensayo se llama Un poema en el bolsillo, y ahí, bueno, ahí me explayo y en esa investigación casi de detectives de dónde salió ese poema, que no está en las obras completas de Borges ni está en su obra poética, pero bueno, ahí cuento el origen total de esa poesía. Bueno, pues también tenemos un comentario de Diego. Diego, ¿te apetece comentárselo directamente a él? ¿Diego? Bien, vale, de acuerdo. Perfecto. A mí me impresionó el enfoque o concepto de deuda de escritor en el planteamiento de la escritura de tu libro. Y puedo comprender que hayan pasado 20 años hasta conseguir la neutralidad de mente necesaria para ponerse a escribir, para pagar la deuda. Mi pregunta es por tanto el olvido que seremos el libro de una vida? 20 años más toda la autobiografía. Además, ¿quedó saldada la deuda? Además, ¿tuvo una componente de catarsis personal, como parece adivinarse mientras lo leo, mientras se lee? Bueno, entonces, vamos por partes. Deuda y catarsis. Deuda, digamos que un libro que estaba detrás de mí y del cual no soy digno, y que es un libro absolutamente inmenso, una de las mayores obras de la literatura,
pero que trata de este asunto del asesinato del padre, es Hamlet. Y al principio de Hamlet, en Shakespeare, te aparece el fantasma del rey Hamlet, que se llama como su hijo y que empieza por H. Y eso para mí era muy significativo. Y le dice que vengue su monstruoso asesinato, que se vengue. Le dice quién es el asesino y le dice que no lo olvide. Como una denuncia, este es el asesino, véngame y no me olvides. Y Hamlet le dice, no, no te voy a olvidar, te voy a olvidar, voy a borrar todo de mi mente, voy a borrar los libros, mis experiencias, todo. Y lo único que va a quedar en mi vida es tu recuerdo y te voy a vengar. Y Hamlet hace dos venganzas, una venganza simbólica, representando en el teatro el asesinato del rey Hamlet, de su padre, y hace teatro en el teatro. Y eso ya, yo creo, es una venganza suficiente. Pero Hamlet quiere llegar hasta el final. Su novia se enloquece, se suicida, se ahoga. Él también más o menos pierde el juicio. Y al final, bueno, termina en un reguero de sangre en el escenario y Hamlet también muere. Y bueno, y todos, más o menos todos mueren. Entonces, cuando a uno le matan a alguien muy cercano, hay un impulso de venganza. Es una cosa muy natural. Pero la enseñanza de mi papá y de su fantasma, si se me apareciera, sería siempre, recuérdame, y eso sí lo he intentado hacer, pero nunca sería véngate. Entonces yo me quedé solamente con la venganza simbólica, que es contar lo que pasó. Digamos, hice la representación, conté lo que pasó. No lo hice como catarsis, pero después de contarlo, y después de que eso está puesto en palabras y en un libro, yo ya no tengo ese deber tan imperioso, tan acuciante, tan angustioso, tan pesado incluso, de tener que recordar y tener que vengar. Ya todo está hecho. Ya mi memoria está puesta en unas palabras y ya mi venganza está hecha en palabras, que es la única venganza más o menos aceptable. La venganza de la verdad de que se sepa. Entonces, un poco la deuda literaria queda saldada y la deuda con mi padre de recordarlo y de mostrar por qué lo mataron también queda hecha. Y creo que no solo para mí, sino también para mis hermanas y para mi mamá, ha sido algo muy tranquilizador. No porque yo buscara eso, pero indirectamente ha sido algo muy tranquilizador. Y mi papá es hoy muy recordado, afortunadamente. Y por ejemplo, la película de Trueba ayuda a que sea recordado y a que también en otros países, en España, o donde se presente la película, o donde han traducido mi libro, pues de alguna manera se conozca también la vida de este hombre bueno, que tuvo una vida bonita. Muchas gracias. Pues gracias. Mira, ahora tenemos otra pregunta de Maite. Maite, ¿te animas? Maite. Sí, me animo, es que estaba ahí con la tecnología. Bueno, lo primero es dar las gracias por esta oportunidad que me parece maravillosa, que cada uno en nuestros espacios estemos aquí viéndonos y compartiendo estos momentos. Me parece que es una nueva forma. Bueno, el libro es la relación, es tu vida, la vida de tu familia, es un libro de amor, un amor intenso, un amor filial, pero yo sinceramente a través de todas esas líneas he visto un fondo de país. Esta familia no está en un espacio neutro. De hecho, a tu padre lo asesinaron, no murió en su cama. Entonces, bueno, a mí me ha quedado ese país, esa situación, esas relaciones en la sociedad que actúan así con los individuos que quieren favorecer a la sociedad. Y entonces, bueno, pues
no sé, tú no vives, bueno, sí, ahora sí que vives en Colombia, pero ya has dicho que tú no quieres coger la bandera de tu padre, me parece absolutamente lógico. Pero bueno, yo he visto, aparte de esa relación familiar, he visto ese exterior, ese país que trata así a sus hijos más dignos, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues va un poco por ahí la pregunta de ver cómo os encardináis ahí en tus hermanas, tu madre, tú mismo, en cómo vivís siguiendo viviendo allí, ¿no? Ajá, claro. Así como en la pregunta anterior, yo respondía que ha servido de catarsis sin buscarlo. También creo que el libro sirve de, pues si quieres, de denuncia sociológica, de denuncia política de una gente terriblemente intolerante, violenta, malévola. Pero el interés mío no era el de la denuncia, sino era simplemente mostrarlo, mostrar las cosas como eran. Y sí, y si ahí eso aparece, aparece no porque yo quiera escribir un libro de denuncia o porque yo quiera escribir una novela de tesis, porque desconfío mucho de la literatura que parte de premisas ideológicas o religiosas. Generalmente ese tipo de literatura produce libros muy, como no sé, como que ya de antemano has tomado partido y ya sabes lo que vas a leer. Y si tú piensas que siempre los míos son los buenos y los otros son los malos, te va a salir también un libro muy maniqueo. Y lo que yo traté de hacer es como de despojarme de eso y simplemente ser lo que debe ser un escritor. Creo yo que un escritor, desde Stendhal, decía, una novela es un espejo que se pasea por los caminos. Uno es unos ojos, unas orejas, alguien que percibe lo que pasa, lo que le cuentan y lo cuenta lo mejor posible. Y si eso desnuda algunas de las lacras de mi país, pues muy bien. Pero como en el caso de la catarsis, no era mi propósito y nos sentimos mucho mejor y me siento mucho mejor. En esto tampoco era mi propósito, pero esa Colombia que tú ves ahí es verdad, es así y en muchas cosas y en muchos sentidos no ha cambiado y en muchos sentidos siguen matando. Ahora dije que una de las personas a las que estaba dedicado el libro, Alberto Aguirre, me había dicho que el libro no era triste. La otra persona a la que estaba dedicada el libro, Carlos Gaviria, estos fueron dos amigos de mi papá que yo heredé y que ya se me murieron y que eran mis primeros lectores. Ellos siempre leían mis manuscritos y me los corregían y me animaban. Aguirre me dijo lo de que no era un libro triste. Carlos Gaviria me dijo, este libro hace más por comprender el conflicto colombiano y la historia de Colombia que muchos tratados de sociología. Y se lo agradecí mucho. Y perdonen que hable bien de mí indirectamente por un elogio que me hace otra persona. Pero es decir, ellos me lo dijeron. A lo mejor el libro les gustaba porque estaba dedicado a ellos. Pero bueno, perdónenme este acto de impudicia. Bueno, pues Cristina quería también saber algo sobre la evolución de Colombia. Cristina, ¿te animas a hablarlo tú? Venga. ¿Cristina? Sí, hola. Hola. A ver, pues yo es que me leí La Oculta hace un año y me encantó. Y bueno, entonces ya sé lo Jericó, Antioquía, el origen. Y otra vez se vuelven a ver las FARC, las guerrillas, la violencia, que no la finca, que no van a volver. Pues Te veo solo la nariz. Baja un poquito la cámara. Eso. Bueno, entonces sí que como luego se ha hablado mucho de que ha evolucionado mucho las cosas políticamente en Colombia, que de hecho hubo un acercamiento entre el gobierno, la guerrilla, ¿están las cosas mejor? Bueno,
Sí, bueno, en realidad, sí, Xavi también me había preguntado algo así y no había dicho nada para no meterme mucho en política. A ver, las cosas, yo creo que las cosas sí están mejor, porque sigue pasando lo mismo, pero pasa un poco menos. En este sentido, en el año 91, que fue el año más violento de la historia de Colombia y concretamente de mi ciudad de Medellín, la ciudad en donde vivo. Ahora estoy en México 2 meses, pero yo vivo en Medellín. En el año 91, en Medellín, asesinaron a 7.500 personas por motivos políticos, por motivos de narcotráfico, por motivos de delincuencia común. Entre esos 7.500 personas, en ese solo año mataron a 1.000 policías por orden de Pablo Escobar, que pagaba $1 millón por cada policía que mataron. Ustedes solo imagínense que en un año mataran 1.000 policías en Madrid o en Barcelona. Bueno, sería, no sé, una cosa que no ha pasado nunca. El año pasado en Medellín mataron unas 500 personas. Es decir, hemos pasado de 7.500 a 500. Sigue siendo un índice de homicidios altísimo. Sigue siendo horrible. Siguen matando por narcotráfico, por motivos ideológicos, políticos, por delincuencia común. Pero claro que han cambiado las cosas. Y el acuerdo de paz, aunque hubo un referéndum que lo rechazó, se logró volver a hacer a través del Senado y del Congreso de la República, y eso ha disminuido también la violencia en Colombia, hasta niveles que son todavía inaceptables para Europa, pero para nosotros son pasos adelante. Es decir, la situación de violencia sigue estando presente, es muy grave. No nos podemos conformar con las cosas tal como están, porque siguen estando mal. Pero los más jóvenes no les podemos tampoco decir, este es el peor país del mundo, todo esto es una mierda, todo es horrible, porque venimos de una mierda mucho más profunda. Y entonces, y yo una vez, cuando mi papá estaba vivo y pasaban estas cosas, y yo me había europeizado mucho porque había vivido mucho en Italia, y yo dije, no, este es un país de mierda. Y a mi papá eso le dio ira y dio un puñetazo en la mesa y dijo, este no es un país de mierda, este es el país que todo nos lo ha dado. Este es el país donde tú estudiaste, donde yo estudié, donde nos hemos educado. Este no es un país de mierda, tenemos que tratar de mejorarlo. Entonces, yo no me puedo quedar en la denuncia de decir Colombia es un país de mierda, y menos ante lectores españoles, sino es un país que tiene muchos problemas, pero que algo ha mejorado, que tenemos políticos como los tienen ustedes, horribles, y también otros que han tratado de hacer las cosas bien. Y bueno, y que yo sigo escribiendo libros, que es lo mío, y no he retomado las banderas de mi padre, porque no sirvo para activista, pero trato de escribir bien libros, y ahí nací para eso, no sé hacer otra cosa. Muchas gracias. Susana Martín también tiene algunas preguntas o comentarios que hacerte. Susana, cuando quieras. Hola. 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 Tengo aquí a mi hija porque dice que no sé manejar el micrófono. Uy, ¿me oís? Sí. Mira, Héctor, un placer tenerte aquí en Tres Cantos, porque realmente estás aquí con todos nosotros. Mira, quería hacerte un comentario muy pequeño, como el microrrelato que he extraído del Olvido que seremos, que he hecho unas copias y lo reparto como un tratado de parentalidad positiva que lo llamo El cuarto de las transformaciones. El relato que empieza... Cuando mi papá llegaba de su trabajo en la universidad, podía venir de 2 maneras, de mal genio o de buen genio. ¿Os acordáis, no? ¿Y cómo termina? Que es sí, es un microrrelato, pero que es todo un tratado de parentalidad positiva y pedagogía. Y cómo enseñarle a los niños y a las niñas el placer de la lectura, de la música, del arte, sin sermones y sin que se note. O sea, te doy la enhorabuena.
El libro me encanta, pero es que este extracto me parece maravilloso. Está en la página 124, por si lo queréis recordar. Una maravilla, te lo agradezco. Ahora que estamos hablando de lectura, yo acabo de hacer una actividad de leerle a un perro. Y si no entendía algo, movía la cabeza o la patita o la oreja. Me acaba de decir que se apellida como tú, y es verdad. Sí. ¿Oímos? Héctor, muchas no te gracias. oímos. Pon el micro. Perdona, ¿eres apellido Abad? Y te quiero pedir perdón por las palabrotas que dije antes. No sabía que tenía público infantil. ¿Eres apellido Abad o qué? O Faciolince. ¿Me oyen? Susana, ¿quién tiene el apellido Abad? Yo y mi hijo. Yo. Ah, bueno, entonces podemos pensar que somos primos. Oye, Héctor, por cierto, tu madre es un personaje, recuerdo, por si acaso nadie lo pregunta, pero es un personaje desde mi punto de vista muy importante dentro de la novela. Y cuando estuvimos haciendo las distintas sesiones, siempre salía tu madre como personaje importantísimo. Sobre todo porque es muy fácil también, desde España por lo menos, entender a esa generación de mujeres que no trabajaban, que estaban en una vida más o menos acomodada y que en cierto momento tienen que entrar de golpe y porrazo en trabajo, que abandonan su posición de amas de casa y que entran en el trabajo. Qué fuerza, ¿no? Tan grande, y además qué alegría que siga dando guerra. Sí, sí, ahí sigue dando guerra. Mi mamá tiene muchísimo carácter, siempre lo tuvo, afortunadamente. Era, digamos, el polo a tierra de la casa, la realista, la que resolvía muchos problemas y la que le permitió también a mi papá pues dedicarse más a los demás, porque los problemas de la casa mi mamá los iba resolviendo. Para él fue un soporte enorme y no que fuera una relación perfecta, ¿no? Nunca lo son los matrimonios tan largos, pero era una relación al mismo tiempo de parte de ella de mucha tolerancia, comprensión y respeto, porque podían tener ideas muy distintas y yo asistí en mi casa a la convivencia de ideas muy distintas sin que eso acabara con el amor ni con la capacidad de hablar y de gozar y de reírnos y de viajar o de lo que fuera, de vivir juntos. Y eso es importante porque yo creo que algo que España y nosotros compartimos y que a lo mejor incluso heredamos de España es que a veces somos muy sectarios y muy capaces de partirnos en dos y de no ver nunca el punto de vista del otro. Y entonces, sin pretenderlo, yo creo que fue muy didáctico vivir en una casa con una mujer muy creyente y un no creyente, con una mujer a la que le parecía importante cuidar el dinero y a otro al que le parecía despreciable cuidar el dinero. No sé, ese contraste fue útil porque los dos tenían razón a ratos. A ratos tenía razón mi papá y a ratos mi mamá. A ratos había que, no sé, que regalar las cosas, pero a ratos también había que ahorrar y pensar en el futuro. Yo nunca he sabido a quién darle la razón. Yo creo que los dos tenían razón. Bueno, tenemos otra pregunta de Antonio Piqueras. Antonio, cuando quieras. Sí. Hola, buenas tardes, buenos días, Héctor. Como ha dicho Susana antes, es un auténtico lujo tenerte delante y oírte en ese español tan bonito, tan cantarino que tenéis los colombianos. Los que yo he tenido la inmensa suerte de ir a Colombia, estuve allí poco tiempo, vamos, un mes aproximadamente,
la guerrilla estuve sobre todo en la parte norte, el Caribe colombiano, ¿no? Llegué hasta la frontera con Venezuela y estuve en el Parque Tayrona, por allá arriba, y luego bajé a Bogotá y fui poco tiempo al Cauca, al Pacífico, a la Colombia Negra, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil pasar por allí, y como en tantos países de Sudamérica, lamentablemente, y no sentir un poco de bochorno, de la desigualdad tan enorme, del miedo que se palpaba allí. Bueno, tampoco yo iba precisamente allí a hacer ningún estudio sociológico, ni político, ni nada, pero es que servía, o sea, estaba en el ambiente, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que sí tuve oportunidad de ver era de comprobar la dulzura, el encanto y el cariño que se tiene a los españoles en general. Evidentemente siempre hay excepciones, pero por la razón que fuera, como de al fin y al cabo Nueva Granada era una tierra protegida y privilegiada por España, ¿no? En la época del descubrimiento, allí se tiene buen recuerdo, o quizás sea que matamos a pocos indígenas, no sé exactamente la razón, pero ahí se quiere fundamentalmente a los españoles, ¿no? Y el español, sin duda alguna, es, por lo poco que conozco, es de los más cultos que hay, sin duda alguna, en el mundo del español, ¿no? Pero bueno, voy a la pregunta que tiendo mucho a enrollarme, pero pido disculpas. Si no he hecho mal las cuentas, tenías 28 años cuando asesinaron a tu padre. El libro que nos trae El olvido se publica cuando tú tienes 46 años, por tanto pasan 18 años y habías dicho previamente, me imagino que fue a raíz del asesinato de tu padre, que nunca dejarías que se muriera tu padre, o sea que siempre estuvo evidentemente en ti ese momento, y que era ocupación tuya la llama que no se apagara nunca del recuerdo de tu padre, ¿no? ¿Por qué razón tardaste tanto no sé si en publicar o en escribir? La pregunta es esa. ¿Cuánto tiempo te llevó a elaborar el libro ese? Bueno, Antonio, gracias. No sé si seas pariente de un gran poeta andaluz, Juan Vicente Piqueras. No sé si lo hayan leído, pero es un poeta muy, muy bueno. Lo leeré. Sí, léelo porque tiene una poesía bellísima. Y no sé, me imagino que no sea un apellido tan frecuente, no sé qué tan frecuente sea el apellido. Bueno, es un poeta español. En general, lo que nos pasa a los colombianos es que en vez de xenófobos somos muy xenófilos. En general nos gustan los extranjeros. Nos gusta que venga gente de afuera y que se atreva a ir a Colombia, ese país con tan mala fama, a pesar de nuestra mala fama y de que tengan miedo de que les va a pasar algo, que vayan a visitarnos, nos alegra mucho. Me demoré tantos años para escribir el libro porque, aunque sabía que lo tenía que escribir, cuando me ponía, no me salía, me conmovía mucho, me entristecía, me derrumbaba, me deprimía, no me gustaba. Intenté hacerlo con herramientas de ficción y no me satisfacía. Y tuve que esperar, yo creo que tuve que esperar también a que se consolidara mi experiencia de no ser hijo, sino de ser ya padre. Yo ya tenía una niña cuando mataron a mi papá, tenía un solo año, después tuve a mi hijo. Pero, no sé, esperar a ver bien cómo era eso de ser padre. Eso me permitió, creo yo, entender mejor a mi papá, entender mejor cómo era esa relación suya conmigo, por qué ese amor tan desmedido que sentía por nosotros, por mis hermanas y por mí en particular. Supongo que tuve que madurar como persona y como escritor para lograrlo hacer. Y a veces me pasa que también antes de escribir una novela me ha surgido antes en forma de poesía. Antes alguien hablaba de que había leído La Oculta, una novela mía, cuyo origen es un poema que yo escribí hace mucho tiempo.
Y antes de escribir El olvido que seremos, yo escribí y publiqué un poema largo que se llamaba Memento, se llama Memento, y es un poco casi que el índice del olvido que seremos, pero escrito en, no sé en cuántos versos, en 50 versos tal vez, la vida de mi papá resumida ahí. Los libros van llegando. El libro que yo estoy escribiendo ahora lo quiero escribir desde hace 11 años y nunca lo había podido escribir. Y ahora finalmente está saliendo. Uno tiene como historias metidas, historias que le gustan por algún motivo que uno quiere contar y les llega su momento. Bueno, ninguna es tan fuerte como la historia de la vida y el asesinato de mi papá. Ese era más fuerte. Pero yo creo que también hay que tener como la paciencia. Hay un momento en que te llega el tono, la fuerza, el ánimo, el entusiasmo por hacerlo, las ganas de hacerlo, o el miedo a no poderlo hacer. Algo que también me llevó a eso es que empezaron a salirme muchas canas, y qué tal que yo me muera antes de escribir este libro, ¿no? Tenía que moverme, tenía que hacerlo, porque mis otros libros los he querido escribir, todos, y este que estoy haciendo lo quiero escribir, y esta historia la quiero contar, pero el de mi papá lo tenía que escribir, lo sentía como una obligación, como una deuda, como dijeron antes. Entonces bueno, esta mezcla de factores fueron los que me llevaron a esperar tanto tiempo. Y también mis hijos ya eran conscientes y veían que en mi casa había siempre esa presencia, ese fantasma, esa sombra, que era el papá, y yo quería que ellos lo conocieran. Bueno, ahora les voy a contar exactamente cómo era ese abuelo que no alcanzaron a conocer. Muy bien. Muchas gracias, Héctor. Bueno, Mariola también tiene otra pregunta y otro comentario. Cuando quieras, Mariola. Mariola, tienes que poner el sonido. A ver si te puedo ayudar yo. A ver. Aquí veo que me corrigen con razón que Piqueras no es valenciano, sino, no es andaluz, sino valenciano. Sí, me confundí, perdón. Pues Mariola parece que tiene un pueblecito en Valencia. No, yo no soy valenciano, es levantino. De Valencia, Alicante, Murcia, Cuenca, Albacete. Aquí hay un presentador de televisión muy famoso que se llama Pedro Piqueras. A mí casi todo el mundo me llama Pedro. Se están refiriendo al locutor de televisión. Pero es levantino, no es exactamente valenciano. Bueno, el poeta. ¿no? Perdón. Sí, el poeta es de Requena, de Valencia, sí. Bueno, pues como Mariola tiene algún problema, a ver, ella dice... Hola. Hola, Mariola. Hola. Hola. Es que estoy esperando al dentista, entonces por eso no podía conectarme. Bueno, que encantada y agradecidísima de poder disfrutar de este encuentro con Héctor. Yo lo que te quería preguntar, cómo fue la acogida de tu libro en Colombia y si, esto es una pregunta que no sé cómo, si tú crees que mereció la pena toda la lucha de tu padre y de las personas que se embarcan en esa forma de búsqueda y de lucha por la libertad. Bueno, gracias, Mariola. Bueno, la acogida fue muy buena desde el principio. El libro salió en noviembre del año 2006 y antes de que se acabara el año ya habían salido como 4 o 5 ediciones. Tuvo muchísimos lectores y todavía los tiene. Y yo creo que eso se debió a que en Colombia se habían escrito muchos libros desde el punto de vista de los que disparan, libros de sicarios, libros de guerrilleros, de mafiosos, de paramilitares, pero pocos libros desde el punto de vista de los que recibían las balas, de las víctimas.
Pues siempre decían cuando mataban a alguien, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Por algo se habrá buscado. Y sí, algo había hecho, e incluso podría uno decir hasta que se lo buscó, pero no algo malo, sino algo muy bueno. Si valió la pena, es que esas son preguntas como de reencarnación, ¿no? Cuando uno le preguntan, ¿volverías a hacer esto? ¿Volverías a estudiar esto? ¿Volverías a casarte con esta persona? La vida no es un ensayo, la vida siempre es lo que es, siempre es la representación final. Él pensó que eso era su manera de vivir. A él incluso le parecía que era una muerte bonita. Creía como algunos antiguos que un bel morir tutta una vita honora, una muerte bella honra toda una vida, que es lo que decía Petrarca. Y él un poco decide también dedicarse a esto y sin temer las consecuencias cuando todos sus hijos ya estamos grandes y educados. Una de las causas por las que yo tampoco podía recoger la bandera de mi padre es que mi hija tenía 1 año. Digamos, como que no es el momento para exponer la propia vida. Mi papá expuso su vida cuando sentía que había vivido intensa y suficientemente, que había hecho lo que tenía que hacer. Él no le tenía miedo a morirse, no quería que lo mataran, pero no tenía miedo a morirse. Sabía a lo que se estaba exponiendo y yo, pues, a nosotros nos dolió mucho, respeto mucho su elección. Lamento que los hijos no hubiéramos tenido la conciencia y la claridad absoluta del riesgo que le estaba corriendo para intentar sacarlo de ahí, salvarlo, mandarlo a otro país, a otra parte. Pero bueno, ya, eso es otra cosa de reencarnación. Uno piensa mucho en esas cosas, pero la vida, por desgracia, no es un ensayo, siempre es la representación final. Pues muchas... Ay, Mariola, espera. Mariola, perdona, no te oímos. Muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias por lo lindo que es leer tu libro y que ya lo ha comentado otra persona, porque es tan rico léxicamente y tan bonito escrito, ya no solo el contenido, que es un lujo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a ti, a todos. Pues nos queda Carmen. Carmen Caballero. Hola. A mí me ha llamado mucho la atención el final del capítulo 20, porque es una cosa a la que yo he dado vueltas toda la vida, un poquito, que dice, hay un único motivo por el que vale la pena perseguir algún dinero, para poder conservar y defender la independencia mental y luego sigue un poquito más. Pero yo lo que me he preguntado toda la vida, el algún dinero, ¿qué es algún? Claro. A lo ¿Cuánto es mejor mucho? tu padre lo sabía mejor que tu padre, ¿no? Has dicho antes. Claro, ¿cuánto es mucho y cuánto es lo suficiente? Sí, y está el peligro de que los seres humanos somos medio insaciables. Nadie parece satisfecho con lo que tiene. Sí, encontrar esa medida es muy complicado. Pero lo que sí es cierto, creo yo, lo que sí es cierto es que no tener nada, que puede ser muy bonito y muy heroico, lo expone a uno mucho a que lo chantajeen bastante, ¿no? A que si uno no tiene un pequeño colchón, lo pueden humillar en el trabajo y uno tiene que soportarlo todo. Si uno no tiene es decir, claro, respeto absoluto por los que lo dan todo y muchísima comprensión e incluso compasión con los que no tienen prácticamente nada, y eso ocurre muchísimo en mi país y no tienen la culpa de no tener nada,
pero entender a las personas como mi madre, que antes de dar quieren protegerse para eventualidades, también es algo que tenemos que entender. Muchas Digo yo, gracias. no sé, será... Pues ¿O tú qué sí, piensas? ¿Tú qué piensas? Me interesa lo que tú piensas. pues, ¿qué pienso? Pues yo que sé que si en alguna ocasión alguien me ha dicho de hipotecarme de una manera desorbitada, pues yo he dicho que ni hablar, porque eso luego te obliga justamente a bajar la cabeza cuando no toca. Pues mi madre, por ejemplo, que tiene 95 años y que no es rica, pero tiene su casa y tiene una casa en el campo. Ella dice, yo no les doy nada en vida porque no me vuelven a visitar. Me consideran pobre y me abandonan. Entonces, ella tiene una visión práctica de la vida en que nada de herencias en vida. Cuando me muera, con mucho gusto. Es que yo creo que la primera obligación es tener algo para, si lo necesitas, no tener lo que pedir a los hijos. Es lo que dice tu madre, ¿no? Es lo que me dice un vecino cuando le pedí un taladro. Yo tengo de todo para no molestar a los demás. Sí, además, si vas a taladrarle la pared, pues no le apetecería mucho, ¿no? Bueno, tenemos Bueno, no otra sé persona. Perdona, Xavi. No, que no, te preguntaba, no sé si queda alguna pregunta. Sí, ¿Hay alguien? tenemos dos preguntas. Primero Ana y luego César. Hola, bueno, lo primero, dar las gracias a la biblioteca por darnos esta oportunidad de este rato tan maravilloso de tener a Héctor en los salones de nuestras casas. Quería comentar que el libro me ha parecido maravilloso, lo he disfrutado muchísimo, lo he recomendado, 2 personas se lo han leído después de mí porque me ha parecido precioso el libro, o sea, la relación del padre con el hijo y cómo describes los sentimientos, la nostalgia, la tristeza. Me ha encantado cuando hablas de la tristeza, cómo llora, cómo tocar la tristeza en lo más fondo es la única forma de aliviar la tristeza. Cuando hablas de la felicidad, de esos momentos tan livianos, o sea, me ha parecido súper bien descrito y lo he disfrutado mucho. Y luego cogí de la biblioteca tratado de culinaria para mujeres tristes y también me ha parecido que hablas mucho de los sentimientos bueno, pues de mujeres. Entonces me imagino que el haber vivido con tu madre y con tus hermanas, pues no sé, estará muy relacionado, ¿no?, con ese conocimiento de los sentimientos de las mujeres. Y luego, bueno, agradecerte mucho, que me ha parecido súper bonito el comentario que has hecho sobre la profesión docente, los profesores, los maestros, porque yo soy maestra y me ha parecido súper bonito el comentario. Bueno, muchas gracias, Ana. Sí, es que yo era como la anomalía de mi casa. Yo no me explico cómo no soy mujer. Como cuento en el libro, eso era muy raro, ¿no? Yo era el raro de la casa y con la monja, el único que se tenía que bañar, que no se podía bañar desnudo, ¿no? Porque era el único que tenía algo raro en el cuerpo. Pero convivir con tantas mujeres, lo que me ha dado a mí es tener muy metido por dentro las voces de las mujeres. Y aunque mis hermanas y mi mamá pues no escriban solamente cartas o emails ahora, siempre me fascinaron porque tenían un gran poder como de contar, de narrar las cosas. En particular mi hermana mayor, Mariluz, es una narradora oral increíble. Tiene la virtud de que empieza a contar algo que le pasó, incluso una tontería, y uno se muere de la risa o tiene la capacidad de hacerte llorar. Y yo, que soy más tímido para hablar, sobre todo ya a esta edad ya he perdido la timidez, afortunadamente, como que aprendí de mis hermanas y en general de las mujeres, que me parecen muy buena compañía, mejor compañía que los hombres. He aprendido como no sé, a que me gusten los detalles, a que en toda narración, si no hay detalles,
si no te fijas realmente en cosas que parecen tonterías, la narración no tiene ninguna gracia. Y cuando yo les entregué a ellas, a mis hermanas y a mi mamá, el borrador de este libro, porque claro, ellas me tenían que dar permiso para publicarlo. Ellas, bueno, cuando yo volví, me fui a un viaje, les dejé el libro y me fui a un viaje. Y al volver, las encontré muy conmovidas, habían gozado mucho, habían llorado mucho, pero también me dijeron, pero se te olvidó esto y esto y esto, y qué bruto, y esto no fue así, y esto no fue así. Entonces, cuando yo digo que ellas me lo escribieron también, ellas me ayudaron a completarlo. Y los detalles más bonitos que hay en el libro, yo a veces me enorgullezco de ellos, pero no por vanidad, sino como un homenaje a mis hermanas, porque los detalles que más me elogian son todos, o casi siempre, cosas que ellas me dijeron a mí. Entonces nada, yo soy un copista de mis hermanas y de un profesor y de mi papá. Pues Héctor, si te parece, ya terminamos con la última persona que quiere preguntar, que es César Castro. Y ya, por favor, no hagáis más preguntas. Mucha gente me ha transmitido que, bueno, que te dé las gracias, que ha sido un libro muy bonito y demás, pero acabamos con César, ¿vale? César, cuando quieras o cuando puedas. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Disculpen, ¿no?, que sea el último en ingresar ¿no?, y el último en preguntar, pero estoy muy emocionado de tener al frente y escuchar a Héctor Abad, ¿no?, al escritor colombiano que le sigo los pasos al milímetro. Yo soy bibliotecario, si bien vivo en Lima, pero soy del interior del país, de habla quechua, y bueno, pensé que Héctor Abad estaba en México, en la alcoba del Gabo, ¿no? Como leí en su artículo, creo, o en una entrevista la vez pasada. Entonces me equivoqué de la hora, pensé que era todavía la conversación era por la noche, pero una colega bibliotecaria, Sara Ulloa, me pasó la voz que te estás perdiendo, así que por eso he ingresado. Porque no hace mucho, yo soy bibliotecario. No hace mucho alguna institución me pidió, por favor, que me mandara un video con el libro que más me gustaba leer, así que no dudé y tomé El olvido que seremos, de Héctor Abad. Sigo de cerca sus libros, me dio mucho gusto. Bueno, he estado en Antioquia, he pasado por las aulas de la Universidad de Antioquia, por eso seguramente mi apego y mi admiración a Héctor Abad, pero no hace mucho... no digo no hace mucho, pero algún tiempo leí incluso La Oculta, y en alguna de las tramas me dio mucho gusto y cierta alegría, ¿no?, leer ¿qué les digo?, a Jorge Orlando Melo como un personaje, como el sabelotodo, no sé. Pero discúlpame, Héctor Abad, mi pregunta como bibliotecario, y agradeciéndote, por supuesto, por algunas loas que has mandado a los bibliotecarios en Colombia, de tus viajes, que con tu juego, el diccionario, que buscabas diccionarios y tenías que ir a la biblioteca más cercana y encontraste a la bibliotecaria y en fin. Así que todo eso nosotros los bibliotecarios lo tomamos como si loas como para nosotros. Entonces, por favor, Héctor Abad, como bibliotecario, a pesar de haber leído Las tradiciones de la memoria, quisiera preguntarte si estás seguro 100% que ese poema que encontraste en el bolsillo de tu papi pertenece al gran escritor argentino, ya tú sabes. ¿Es cierto o no? ¿O todavía hay alguna duda? Nada más. Bueno, muchas gracias a César en el Perú. No sabía que había también personas de otras partes. Pensé que todos eran de Tres Cantos. Me alegra mucho poder hablar también con alguien en el interior del Perú, un país que quiero también muchísimo, como quiero a España. Pues digamos, César, que en general en las ciencias humanas, y supongamos que la filología es una ciencia humana, la certeza no es nunca como en las ciencias físicas, donde uno demuestra un teorema y ni siquiera su peor enemigo puede decir que eso es mentira.
en las matemáticas, casi nunca. Casi nunca las matemáticas son una opinión. Pero las ciencias humanas aspiran a acercarse lo más que se pueda a una verdad. Y todos los indicios que yo tengo, todos los testimonios de personas muy confiables, toda la transmisión de ese soneto sobre el olvido que llevaba mi padre en el bolsillo, me convencen a mí con la convicción humana, que la convicción humana no es nunca del 100%, pero en este caso yo diría que estoy convencido un 98, un 99% de que el poema efectivamente sí salió de la mente de Borges. No es humano porque él ya estaba completamente ciego y al final de su vida y lo dictaba y los tenía que ir haciendo de memoria, pero sí, yo estoy, digamos, en la convicción humana, que no es una convicción de matemático, de científico, sí creo que ahí, y creo que ahí lo demuestro bastante contundentemente que sí es de él. Muchas gracias, Héctor Abad. Pero María Kodama piensa que no, y bueno. Bueno, sí, algo me despertó alguna duda, pero lo que pasa es que también en tu inmenso libro de investigación documental, ¿no? Que es otra joya, en cuya investigación incluso pues comprometiste a otras investigadoras. Así que quisiéramos también tomar como pauta, ¿no? Para investigar cuántas cosas en la vida están por investigarse. Así que también de esa forma contribuyes mucho, Héctor Abad. Y gracias. Y desde luego, un poco los peruanos somos un poco chismosos, sobre todo los quechuas. Me gustaría más o menos en alguna pista de esa nueva obra que estás escribiendo. No sé si todavía podré leerla, pero bueno, no quiero pedirte mucho más, pero si te es posible, si no, nada más. Muchas gracias, Héctor Abad. Seguro que sí la vas a leer, César. Yo espero terminarla pronto y espero ir a presentarla a la Feria de Lima algún día y allá te espero para conocerte personalmente. Y me gusta mucho que hables quechua y español como digamos, como el patrono de los escritores latinoamericanos, que ese es el gran Inca Garcilaso de la Vega, que mezcla lo mejor de las dos cosas. Bueno, pues Ana, no tenemos más, ¿no? No tenemos más. Héctor, ya solo nos queda muchas gracias, darte las gracias por tu paciencia con todos nosotros y por tu cercanía, ¿no? Siempre me acuerdo de ti un día que estabas escribiendo y me fijé de atrás, estabas escribiendo en un trozo de papel con una letra minúscula, ¿no? Llenando aquel papel de textos y te preguntaba, ¿pero qué escribes ahí? Y decía, es que tengo que hablar ahora y entonces, bueno, escribías con una letra muy pequeña, llenabas. Y cuando leo tu prosa, cuando leí tu prosa por primera vez, y siempre que vuelvo a hacerlo, creo que escribes con verdadera música, ¿no? Esas letras pequeñas son signos que en el fondo son la música del mundo y bueno, pues esta vez nos ha encantado oírtela a ti decir y seguiremos con tus próximos libros. Muchas gracias por estar aquí y gracias a todos por haber venido y por haber participado con vuestras preguntas en esta pequeña reunión. Héctor, hasta muy pronto. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana y Rebeca y a todas. Muchas gracias. Bueno, aquí sigo con letrica pequeña. Yo sigo escribiendo a mano. Gracias a todos. Escribo a mano y con letrica pequeña porque lo que no escribo se me olvida.